Buenos días a todos. Me voy a quitar las gafas que si no, no veo. Estoy transmitiendo en Periscope directamente para que todo el mundo lo vea por Twitter, por Facebook y se venga corriendo a esta nueva sesión de Liberación que ya cumple muchísimos años. Casi 10 probablemente o 9, ya no sé, porque este año es el 10º aniversario del instituto, así que debemos andar por ahí, ¿no? En un nuevo lugar, en el Hotel Regina, y en este segundo panel, en el que voy a cerrar porque si no, no sé, o sujétame todo esto. Ya, mantenerlo así. Pues lo que quieras, o ciérralo. Espera, vamos a ver, esto se pone ahí y ya. Listo. Una va aprendiendo, se aprende todo, ¿no? Poco a poco. Estaba diciendo en este segundo panel en el que realmente somos muchos más de los que estáis viendo. Aquí hay gente invisible que vamos a presentar sus libros. Es un panel claramente mixto de varios sitios, de varias procedencias del Atlántico, y quería mencionar que no solamente tendríamos que estar, estamos aquí los autores y los libros que se van a nombrar, que ya solamente en el libro que yo voy a presentar hay 80, o sea que no son pocos, sino que este año afortunadamente ha habido una especie de eclosión en muchos países de Latinoamérica de libros y de autores liberales que yo creo que para todos es una alegría y es un motivo de celebración. Esta noche habrá que celebrarlo adecuadamente en la cena. Y, por ejemplo, se va a presentar después, Mario Silar va a presentar el libro de Zanotti sobre economía para sacerdotes, pero Zanotti hay que mencionar que ha publicado el comentario de la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, que tiene un mérito enorme, ¿no? Pues Carlos Sabino, Landón y el empresario institucional, con prólogo de Juan Carlos Kachanowski. En Ecuador, Pablo Arosamena y Lucio Paredes, La culpa es de las vacas flacas. Qué título tan sugerente, ¿verdad? Pues por dentro es todavía mejor. Alberto Venegas Lynch, siempre tan exagerado, ha publicado 2. Uno en el 2015, que es La libertad es respeto recíproco, otro título muy sugerente con el Cato Institute, y con Libertad y Progreso, ya en el 2016 ha publicado Nada es gratis, y además se le publicó un libro de homenaje, un grupo de amigos, An Austrian in Argentina, Essays in Honor of Alberto Venegas Lynch. Por si eso era poco, su sobrino José Venegas, y además uno de los libros es publicado por Juan Pablo, publicó Hágase tu voluntad, Bajar del cielo para conseguir un cargador del iPhone, y me honró me pidió que le escribiera el prólogo y me sentí muy honrada de hacerlo. Además de ese abanico, tenemos aquí dos personas, uno de ellos es autor, otro es editor, digamos, que van a presentar libros propios y ajenos que tienen mucha relevancia. Entonces quiero empezar por Ricardo Rojas, que va a empezar por el libro que quiera, por el suyo propio o por el ajeno. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí nuevamente presentando otra vez un libro. Bueno, hoy como decía María, voy a presentar 2 libros, uno mío y uno de Alejandro Gómez, un historiador argentino. Este año yo he traído una novela, otra novela, mi tercera novela, que se llama El Consorcio. Imagínense ustedes que en el edificio donde viven, un edificio de apartamentos, de pronto necesitan contratar un administrador. Y aparece un señor con un gran reglamento y un montón de ideas sobre solidaridad, sobre justicia social, sobre los que más tienen son los que más deben contribuir. Es decir, la forma en que se gobiernan los países. Y les dice, mire, lo que es bueno para un país es bueno para un edificio, y yo vengo a traerles esta propuesta de administración. Y ustedes ponen a administrar su edificio con las reglas con que se administran los países. Bueno, eso cuenta el consorcio. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes usaran las mismas reglas que padecemos diariamente en los gobiernos para administrar el lugar donde viven? Probablemente ni el 10% de las cosas que ustedes le admiten a un gobierno se las admitirían al administrador de su edificio. Y la idea entonces es contar, que es un ejemplo que yo uso mucho en mis clases en la universidad, ¿no? Hacer esta
comparación entre la administración de un consorcio de departamentos o de una colonia o country a la administración de un Estado que se maneja por reglas muy distintas. Bueno, de esto trata esta novela corta, y como si yo fuera un vendedor televisivo les diría: ustedes se llevan 2 novelas al precio de una, porque en realidad tiene como apéndice otra novela que publiqué originalmente en el año 98, que se llama El señor Robinson, que es la historia de un agricultor campesino que cultiva patatas y que un día decide romper con todos aquellos que estaban viviendo a sus expensas, desde su esposa hasta el gobierno, el recaudador de impuestos, el cura del pueblo, la cooperativa que fijaba los precios y todo lo demás, y se encierra en su casa a replantear sus valores morales. Si estaba bien vivir en esta idea de altruismo que yo debo vivir para mantener a los demás, en el que había sido educado, o si realmente él tenía que vivir para sí mismo. Bueno, de eso trata esta segunda novela que ha sido publicada en el mismo volumen como un apéndice. Bueno, eso en lo que tiene que ver con el libro que yo traigo este año. El otro libro de Alejandro Gómez. Alejandro es historiador argentino, doctor en historia de la Universidad de Itela, con maestrías en ciencias políticas y ha escrito mucho sobre historia, que nos trae un libro que yo creo que es especial para alguien que no sea argentino, porque es un libro sobre Juan Bautista Alberdi. Se llama Juan Bautista Alberdi, Pilar del Progreso Argentino. Alberdi es quizá el autor más liberal, o uno de los liberales más importantes y más sólidos que ha tenido en la historia argentina. Nació en 1810 y curiosamente en 1837, a los 27 años, tuvo que exiliarse por motivos de guerras internas en Argentina y persecuciones, y prácticamente nunca más volvió al país. Siempre vivió en Chile, vivió en Europa, volvió circunstancialmente por un par de años a Argentina y se volvió a Europa, pero tuvo una presencia permanente a través de sus escritos. De hecho, a Alberdi se lo considera el padre de la Constitución Liberal Argentina de 1853. El día del nacimiento de Alberdi es el Día del Abogado en Argentina, a pesar de que fue una persona que, como les digo, vivió toda su vida fuera del país. Y lo que ha hecho Alejandro en este libro, por eso digo, es muy importante para aquel que quiere adentrarse o conocer estas ideas por primera vez. Alberdi escribió muchísimo. Fue, por un lado, escribir un ensayo preliminar explicando la vida y la obra y el contexto en el que Alberdi escribió, pero además explicando sus ideas a través de 4 obras fundamentales de Alberdi. Alberdi escribió algo así como lo que sería el federalista de la Constitución Liberal Argentina de 1853 en 2 obras que se publicaron casi contemporáneamente con la Constitución. Una es Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Confederación Argentina, que era la explicación política, la supremacía de los derechos individuales, el gobierno destinado a proteger derechos, la división de poderes, cómo funciona todo eso, y haciendo un análisis comparativo de otras constituciones de la región. O sea, la explicación política estaba en ese libro. Y otro libro que para mí es de lo mejor de Alberdi, que es Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, donde explicaba los principios económicos de la libertad. Y en ese sentido uno puede encontrar muchas cosas de Bastiat en Alberdi, que si bien fueron contemporáneos, y seguramente no estaba basado Alberdi en Bastiat, sí tenían mucha sintonía sus formas de pensar. Y también toma otros 2 trabajos de Alberdi: el fragmento preliminar al estudio del derecho, que fue un ensayo que él escribió, y una conferencia que él dio en la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, cuyo título es muy sugestivo. Esa conferencia se titula La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Entonces, a partir de esas 4 obras, Alejandro Gómez lo que hace es sintetizar y explicar el pensamiento de Alberdi en un libro que yo creo que es realmente muy importante para aquel que no ha leído a Alberdi y que quiere entrar o ingresar en el conocimiento de este autor, que, como les digo, es considerado posiblemente el liberal más importante que ha tenido la historia argentina. Gracias. Muchas gracias.
A continuación, bueno, primero tengo que dar la noticia más importante de la mañana. Y es que la clave de Wi-Fi del hotel es... Están atentos, ¿no? 01234567889. No sé si van a poder recordarlo. Yo estoy dispuesta a decírselo siempre. Gratis. O sea, no vendo la información, la regalo. Y ahora nos va a regalar con su información Ignacio. Ignacio nos va a presentar, nos va a traer a Argentina con Martín Krause y nos va a traer a Perú con Héctor Ñaupari, que a su vez nos va a traer a más gente, ¿no, Héctor, en su libro? Sí, efectivamente. Bueno, buenas a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo voy a hablar de este librito, que es un librito pero de mucha calidad. Es Borges, Paz, Vargas Llosa, Literatura y Libertad en Latinoamérica, de Unión Editorial. Es un libro coordinado por el chileno Ángel Soto. Y antes de hablar del libro quisiera explicar un poco la colección en la que se inscribe, porque creo que está haciendo una tarea a lo largo de estos últimos 3 años, ¿no? Que fue cuando se fundó, que, bueno, digamos que durante sus primeros compases, Ricardo Rojas, que aquí me acompaña, y yo fuimos los que le dimos el empujoncito. Y se trata de una colección que lo que trata es de publicar textos literarios y ensayos literarios que se apartan de un poco del paradigma marxista o psicoanalítico de la cultura que ha predominado de alguna manera todos los estudios culturales, ¿no? Realmente no hay muchísimo material en este sentido, pero cada vez hay más, y este libro es un buen ejemplo de ello. Vamos a ver, a mí me gusta decir que esta obra es un libro de disidentes para disidentes sobre disidentes. Cuando hablamos de disidencia, me quiero referir a la disidencia de las ideologías hegemónicas, de las ideologías predominantes, tanto si hablamos del colectivismo socialista como del conservadurismo. Y en este caso, bueno, digamos que lo que une a los 3 autores, aparte de ser, bueno, a los 4 autores, 5, porque por un lado tenemos a Ángel Soto, que es coordinador, pero también escribe, Héctor Ñaupari, que es peruano, escribe también, Martín Krause y Carlos Sabino, argentinos, por otro lado, y Carlos Alberto Montaner, del que muchos ya sabréis, cubano, pues también digamos que hace el prólogo de este libro. El caso es que, digamos que, de alguna manera, a mí me parece que lo que los une, aparte, como digo, de su origen latinoamericano y de esta disidencia, es un fuerte amor por la literatura. Y este es un libro sobre literatura realmente, porque no es el típico libro que se acerca a Borges, a Paz y a Vargas Llosa desde un punto de vista meramente historicista o desde el punto de vista de qué han hecho, digamos, en el caso de Octavio Paz y de Mario Vargas Llosa, más evidentemente desde un activismo político, sino también cómo se ha relacionado esto con su propia actividad literaria. Y esto me parece muy interesante. El caso es que este libro, que a mí me parece tan recomendable en ese sentido, porque abarca tanto el campo de las ideas y de la historia como el de la propia literatura, lo abre un ensayo que yo creo fundamental, el de Héctor Ñaupari, que se llama Heraldos Negros, inspirado en versos de César Vallejo, y habla sobre cómo, durante el siglo XIX, emerge en Latinoamérica una serie de corrientes literarias de raigambre liberal, de una raigambre muy romántica, que de alguna manera también anuncian con sus temores la predominancia de una literatura afincada en el socialismo que se dará durante todo el siglo XX. Más adelante, Ángel Soto escribe sobre Octavio Paz, Martín Krause sobre su gran especialidad, que aparte de la economía, Jorge Luis Borges, él es un gran amante de Borges, y realiza aquí un análisis muy interesante, porque habla, bueno, Borges es un personaje, como sabréis muchos de vosotros, muy contradictorio y muy controvertido también en cuanto a sus opiniones políticas, y habla sobre la diferencia entre ser liberal y tener una filosofía política liberal, ¿no? Un tema, hila muy fino, digamos. Y concluye Carlos Sabino hablando sobre Mario Vargas Llosa, tanto sobre su infancia, se hace todo un recorrido biográfico desde niño, desde toda su educación intelectual e incluso sentimental, porque están muy estrechamente ligadas en este autor, hasta sus últimos pasos en la vida política y cómo se refleja su transformación ideológica desde el socialismo de juventud al liberalismo de madurez, yo creo que de una manera muy, muy, muy interesante. Y bueno, digamos que yo creo que es un libro muy recomendable tanto para los interesados en estos autores, quienes, por un lado, los que se hayan adentrado ya en ellos, o quienes quieran conocerlos por primera vez. Es un libro con una base introductoria muy fuerte.
y pienso que su manera de analizar las relaciones entre cultura, poder e ideología es realmente, francamente interesante. O sea que os lo recomiendo un montón. Muchas gracias. Bueno, y quedo yo. El libro que voy a presentar yo es un libro complejo. Para que ustedes vean la complejidad, tiene 3 índices diferentes. Índice de autores, índice de materias, índice de procedencia, ¿no? Dentro de nada van a ocupar más los índices que el propio libro. Realmente es un libro de homenaje a Mario Vargas Llosa. Gerardo Bongiovanni, que es quien hace la introducción, no sé si fue suya la idea o fue la típica idea colegiada, ¿no?, entre un grupo, habla de este libro como de una ofrenda de un grupo de amigos o de conocidos, gente interesada en ofrecerle algo, ofrendar por su 80 cumpleaños algo a Mario Vargas Llosa, ¿no? Yo soy una de las 80. Como me explicaron que era 80 autores por 80 años, pensé que me iban a decir y tienes que escribir 80 palabras. Y ya todavía habría sido mejor si hubieran dicho 80 caracteres, 80 autores, ¿no? Afortunadamente fueron 800 palabras, que tampoco es nada sencillo, porque ¿cómo le hablas de la libertad a un Nobel de literatura? Es un poco complicado, ¿no? Me daban ganas de escribirlo en lenguaje matemático, porque digo, ahí no me pilla, ¿no? Seguramente. Yo venía con la idea de resumirles cada uno de los 80 ensayos. Digo, eso es lo mejor, ¿no? Porque está aquí todos, desde Mónica de Oriol, el propio Gerardo, Alberto Mingardi está aquí, Gabriel Calzada, hay un montón. Buenos días, Gabriel Calzada, ¿cuánto tiempo sin ver? Es que si no le saludo no puedo. Entonces, pero he cambiado de opinión, porque escuchando lo que estaban comentando mis compañeros de mesa y mirando la foto de Mario y tal, es preciosa la foto. Yo cuando cumpla 80 años quiero un libro así, por favor, con 80. Pero acepto 80 caracteres por persona. Realmente Mario Vargas Llosa es nuestro Premio Nobel de Literatura, pero es una persona muy controvertida dentro del liberalismo. Y lo que han planteado los dos compañeros que me han precedido, sobre todo Ignacio, es el tema de por qué no hay poetas de liberales. A ver, ¿por qué todos los poetas que cantan al amor y a la libertad son todos de izquierda, son todos socialistas, son todos planificadores? ¿Y por qué cuando tenemos un autor que es premio Nobel, que escribe como Los Ángeles, dice alguna cosa a favor de la libertad o de la libertad individual, con todos los peros que queramos, por qué le ponemos nosotros zancadillas dentro de nuestro propio camino, ¿no? Yo no sé si hay algún valiente, él o ella, en el público que esté interesado en contestar, o falta café, pero estaría muy interesante. Invito a los 3 compañeros que tengo en la mesa, o a cualquiera de vosotros, me permitís que os tutee, ¿por qué es tan controvertida una figura como Mario, que va llevando la idea de la libertad por todo el mundo y en todas las esferas, por más que de repente cuando escribe un artículo pongamos pegas, y que habla muy poco de la reserva fraccionaria? Nadie se siente Venga. Vale, buenos días. Gracias. Mira, yo sinceramente creo que eso tiene mucho que ver con una tendencia liberal, libertaria, de que lo vivimos entre nosotros muy internamente, de quién es más liberal, si tú o yo. Y entonces, por supuesto, entonces al ser Mario Vargas Llosa una figura muy representativa en el mundo de la literatura y del arte, entonces pues obviamente si pasa en grupos micro, entonces cuando sale este señor a decir cualquier cosa, ya aparece uno por ahí, mira que eso no me gusta, que eso no es liberal, que Entonces creo que es una tendencia muy nuestra, con la que tenemos que a la que tenemos que combatir, ¿no? Creo que tenemos que aprovechar todos los espacios, y el espacio artístico es uno de los espacios que los liberales y libertarios dejamos muy, muy de lado, ¿no?
Y entonces, bueno, tenemos a Mario Vargas Llosa, que es el único bastión de libertad de su generación y del boom, y entonces lo pisoteamos cada vez que aparece diciendo cualquier cosa política, ¿no? Creo que la cosa va más o menos por ahí. Sin embargo, resulta que Eric esta mañana nos ha estado contando los aspectos más relevantes de una obra como El Quijote, que todos universalmente ya, no solamente en España, no solamente los manchegos, consideramos nuestro. Es una figura que representa al ser humano y está fenomenalmente bien descrito, y Eric nos lo explica de manera maravillosa, y no nos sentimos atraídos en general, los liberales o los libertarios, por este recurso a la literatura. No solamente ya hablo, y quería saber vuestra opinión en concreto, tanto porque, por ejemplo, Alejandro Gómez, que es magnífico historiador, profesor, amigo personal además, describe una figura como Alberdi, pero también tiene historias de empresarios. Y si recurrimos a las historias de los políticos y los empresarios, ¿qué pasa que no cogemos a los literatos, ¿no? Quería saber sobre todo tu opinión, porque acabas de presentar un libro sobre Borges, Paz y Vargas. Bueno, a ver, es un tema bastante delicado, porque parte de la impopularidad, tanto para el ala conservadora como para la socialista, de las ideas liberales, que han sido siempre bastante incómodas y siguen siéndolo. Yo creo que, bueno, digamos que la izquierda, los marxistas, posmarxistas, han sido mucho más inteligentes en ese sentido, y eso hay que reconocerlo. Y digamos que han tomado las riendas completamente de los estudios culturales, han hecho la historia de la cultura, han hecho la historia de la literatura, han cribado como han querido y lo han convertido todo. Se han creado una figura del intelectual modelo que debe ser de tal y de tal manera, o sea, tiene que estar cortado a cierta medida que eligen ellos. Y digamos que este tipo de personajes, como puede ser Mario Vargas Llosa, al margen de que puedan ser personajes más o menos incómodos, porque por ejemplo Octavio Paz, que eso sí es un poeta muy reconocido, que aparece en cualquier antología de poesía latinoamericana, en cualquier historia de poesía, es un tío en ese sentido mucho menos polémico, era mucho menos controvertido, y aún así todavía parece que molesta, incomoda aludir a sus ideas políticas, y es algo que queda muy fuera normalmente de los estudios literarios, sobre todo de Paz. Lo que pasa que en el caso como Paz y Vargas Llosa son, digamos, de un fragor literario, de una importancia literaria tan decisiva y tan, digamos, indiscutible. Vamos, todo es discutible, pero me refiero que bueno, yo, vamos, no quiero hacerme un lío. Creo que tiene que ver mucho con eso. Creo que tiene que ver con el patrón que se ha cortado. Bueno, los liberales tenemos una característica muy clara, ¿no? Se juntan 3 liberales a discutir y en una hora hay 4 escuelas nuevas diferentes y totalmente peleadas entre sí y críticas unas de otras, y todos discutimos a Intran. El punto es que, bueno, eso tiene su lado bueno. Obviamente, justamente el ejercicio intelectual implica discutir, pero también sintetizar, ¿no? El razonamiento crítico del que hablaba Popper, que es tan a veces alejado de las discusiones entre liberales, creo que es algo que debemos rescatar. Y en ese contexto la literatura es un vehículo magnífico, porque uno puede despojarse de fanatismos y disfrutar otra forma de ver las cosas sin necesidad de que sean, que por ejemplo los personajes sean liberales. Una cosa que a veces se le critica a algunos escritores liberales es que bueno, pero tal personaje en realidad no era liberal. Bueno, pero es un personaje, es ficción. Hay muchas formas de leer el Quijote, y yo conozco muchos liberales que dicen, no, el Quijote es una cosa abominable, porque lo leen, no sé, creo que tratan de hacer una visión misiana del Quijote, y en realidad yo creo que los liberales deberíamos abrir un poco más la cabeza en nuestras discusiones, razonar críticamente, porque de esa manera se crece un montón. De lo contrario vamos a terminar viviendo en un reducto donde nos juntaremos en un congreso de economía austríaca todos los años 50 personas a discutir las mismas cosas. La literatura ayuda mucho a abrir la cabeza en ese sentido. Quería explicar por qué he mencionado y te he interrumpido hablando de Ayn Rand, porque ayer creo que fue,
cada uno de nosotros en nuestro muro de Facebook habló de Ayn Rand en sentidos opuestos y los dos ha generado cada uno de nosotros una bronca interminable. Pero de estas cosas lo que sale es que a veces de repente hay uno que acaba de llegar y que decide leer a Ayn Rand para poder criticarla o para poder estar a favor, ¿no? Bueno, quiero cerrar este panel que me he tomado la libertad, porque Luis Alberto me deja siempre, de hacerlo un poco de debate. Me habría gustado oír más opiniones de la gente, pero tampoco, no creo que haya que imponer el derecho a hablar. Pero quiero cerrar preguntándole al propio Luis Alberto, que es un comunicador magnífico y es capaz de comunicar determinados conceptos y la libertad, etcétera, con magia, de verdad, literalmente con magia. Quiero preguntarle cómo ves tú. Porque resulta que de repente Berta Pantoja, que también tiene un artículo en homenaje a Mario Vargas Llosa, organiza un concurso de grafitis, de raps, de cuentos, de tal, y se lleva a la juventud mexicana. En España es imposible, imposible. O sea, no se me ocurre ni un concurso de microcuentos, una cosa un poco tal. Y sin embargo, cuando sale el rap de Hayek contra Keynes, todos, nadie se ha leído ni a Hayek ni a Keynes y todos están ahí dándole al likeándolo y dándole publicidad, y por lo menos parece como que se entiende mejor. ¿No te parece que hay algo no estamos haciendo bien, o hay cierta contradicción, o cuál es tu opinión? Bien, y cierro. Yo creo que ya ha llegado el momento, es decir, eso ha sido, para mí, en mi opinión, sí ha sido la norma en España, desgraciadamente, fuera de el trabajo que hacían think tanks como el Instituto Juan de Mariana o Civismo y pocos más. No había ideas liberales en el mercado, y sobre todo llegando a mercados que no fueran académicos estrictamente o empresariales. Pero bueno, ya tenemos a Students for Liberty, tenemos al Club de los Viernes, tenemos a Spanish Libertarian, tenemos un montón de iniciativas, el famoso podcast de excelente calidad, Bailando con Lobos, que ya están saliendo, ya se están generando, ya empieza a haber el bulle-bulle, el follón, el fragor es el que hablaba Ignacio, y va a ser cuestión de tiempo que el siguiente venga con el concurso de grafitis o el programa de radio que se imita por internet y que tenga un seguimiento espectacular. Lo vamos a ver. Y como mago que soy, de afición por lo menos, esto es una predicción. Así que los magos no nos equivocamos en las predicciones. El año que viene venimos y lo comprobamos. Gracias a los panelistas, a María Blanco, a Ignacio Rico y a Ricardo Rojas por la presentación de libros. Y hacemos un descanso y comenzamos de nuevo a las 11 con el siguiente panel. El café se servirá en el salón contiguo. Muchas gracias.